Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es grato saludarlos en esta hermosa mañana, pidiendo al Señor que nos ayude y nos fortalezca. Oremos, Padre, gracias por este amanecer precioso, por este día de bendición, por este tiempo glorioso que nos permite disfrutar. Acompáñanos, Espíritu Santo de Dios, y danos la enseñanza que necesitamos, para que en el nombre de Jesús y bajo la gracia del Padre Celestial, en este día podamos disfrutar, bendito Dios, de esta palabra que va a llenar nuestro corazón, va a fortalecer nuestra vida y vamos a tener respuestas a la oración, a la petición, a la necesidad, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por estar atentos a esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 16. Cuenta la historia de un hombre que recibió 5 lecciones de vida. Y es nuestro tema. 5 lecciones de vida. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese a la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. El rey Ezequías fue uno de los reyes considerados buenos del reino del sur de Israel, es decir, del reino de Judá. Pero en realidad la palabra de Dios nos muestra que el rey Ezequías no solamente fue uno de los reyes buenos, sino que fue el mejor de todos los reyes de Judá. Cuando uno lee la historia de Ezequías, dice que fue un rey que puso su esperanza en Dios. Él dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Dice segundo Reyes 18:5. Pero también dice que fue un rey que hizo todas las cosas conforme a la palabra de Dios y no se apartó de su camino. Dice el versículo 6 de ese mismo segundo libro de Reyes 18, dice, pero siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y un tercer punto en esto es que de la vida de Ezequías dice que fue un rey que tenía el respaldo de Dios sobre su vida y Dios le dio victoria sobre sus enemigos muchas veces. Segundo libro de Reyes 18:7 dice, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Ezequías entonces fue un rey con excelencia. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. No fue su esclavo. Pero hubo un momento en el que la crisis y la angustia, como todo es normal, llegaron a la vida de Ezequías por una enfermedad. Pero no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad de muerte. De hecho, el profeta Isaías le confirmó de parte de Dios que moriría de esa enfermedad. Cuando leímos ahí, dice que en aquellos días cayó enfermo de muerte. Tremendo. Le digo, ordena tu casa porque morirás y no vivirás.
Y ese día, por medio de la historia de este tiempo de enfermedad que el rey Ezequías enfrentó, podemos tomar varias lecciones muy importantes para que también nosotros sepamos qué hacer para enfrentar esos tiempos de crisis y angustia que llegan a nuestra vida. Yo creo que todos hemos pasado por tiempos de crisis y de angustia, y a veces cuando uno dice, es que me voy a morir. Y hay enfermedades que se han llevado a algunos y uno puede decir, bueno, pero el Señor es misericordioso. Entonces estas cinco lecciones que vamos a aprender de la vida de Ezequías son: la primera, no te rindas cuando venga la crisis. Cuando venga una crisis, una enfermedad, no se rinda usted. Ahí dice el versículo 2, entonces Ezequías volvió a su rostro a la pared y oró a Dios. Mire, hermano, las herramientas, las armas que Dios nos ha dado, una de las principales es la oración personal, esa integralidad de Dios conmigo, yo con Dios, esa oración secreta, esa oración que hace que uno hable con Dios y Dios venga y le diga las cosas conforme a su gracia. Verdaderamente Ezequías recibió la peor noticia: que todo ser humano está enfrentando una enfermedad puede recibir. No le va a sanar, se va a morir. Seguramente esa noticia es suficiente para desanimar a cualquiera, a quebrarse, a rendirse y a darse por muerto en vida. Pero no para el rey Ezequías. Es una lección. Él no se rindió. Él sabía que a muchos de nosotros se nos olvidan los momentos de angustia. Para Dios no hay nada imposible. Ezequías hizo lo único que podía hacer cuando ya todo parecía perdido: buscar al Dios todopoderoso que usted y yo conocemos. No se rindió. Usted tampoco, mi hermana, mi hermano. ¿Está atravesando por una crisis? ¿Un momento crítico? Hermano, no se rinda. Haga lo que hizo Ezequías. Vuelva a su rostro y ore al Señor. Haga una oración secreta ahí. Mire que Ezequías no habló con Isaías el profeta, a pesar de que era un gran profeta de Dios como usted lo conoce. Ezequías no quería hablar con ningún intermediario. Él volvió su rostro a la pared para hablar directamente con Dios, porque él sabía que en ese momento él era el único que lo podía ayudar. Por eso es que digo, no te rindas. Ezequías no se rindió. Clamó. Él buscó al Dios omnipotente, y eso es exactamente al Todopoderoso lo que nosotros debemos hacer en un momento que tengamos una situación crítica. Escuchen, muchas personas cristianas, cuando estamos en crisis, buscamos a Dios de corazón. Y debemos hacerlo. Yo lo viví en la clínica. Allá estaba Dios conmigo, yo con Él. Fueron prácticamente 14 días, o 15 quizás con sus noches, en donde lo único que yo vi era batas azules y ojitos tras de unas gafas, porque no se sabía quién era, médicos, enfermeras, etcétera, etcétera. Allí era Dios conmigo, en medio del COVID, en medio de la crisis más fuerte, pero yo le dije a Dios, y yo no sentí temor. Yo lo que sentí era alegría de que yo había conocido a Dios y que había hecho una tarea. Y yo creo que Ezequías también pensó lo mismo, dijo Dios. Aquí estoy en las manos benditas de Dios. Ahora, la gran mayoría buscan al amigo, al vecino, al de dinero, al de la fama más grande, al médico, las medicinas convencionales, a un psicólogo, a un consejero, etc. Pero realmente buscar a Dios de corazón es muy escaso. Entonces la lección primera es no rendirse, creer,
realmente en Dios. La segunda lección: en tiempos de crisis recordamos los tesoros celestiales, porque cuando él oró, le dice en el versículo 3, segundo de Reyes 23, dice: te ruego, Jehová, mira la oración que él hizo, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo no sé si yo en la clínica lloré. No, creo que no. No me acuerdo que haya llorado. Porque yo tenía una fe, yo dije: Dios, yo recordaba todas las cosas que había hecho, las tareas que me habían encomendado en la misión, y yo las había cumplido. Yo dije: Señor, aquí estoy. Hermanos, y Dios nos sacó adelante y aquí estoy dando testimonio de vida, porque Dios es bueno. Entonces hay muchos problemas y dificultades que enfrentamos en la vida, para los cuales el dinero es muy útil para poder resolverlos, que enfrentamos en la vida para otras situaciones. Pero lo que estaba enfrentando Ezequías no era cuestión de dinero, que no hay un tesoro terrenal que pueda ayudarnos. Ezequías era el rey, recuerde usted eso. Tenía a su disposición muchos tesoros, riqueza abundante. Pero esa situación de vida o de muerte, él usa sus tesoros, pero no los terrenales. La fe, aleluya. Los tesoros celestiales. Lo recordó al Señor, que él había hecho lo que era agradable delante de sus ojos. Porque tenemos que recordar que nuestro buen Dios no es injusto para olvidar nuestro servicio y lo que de corazón hemos hecho para agradarlo. Por eso es que yo les invito para que todos los días usted agrade a Dios con lo que hace, con lo que habla, con lo que piensa, con lo que sirve. Porque Dios no es injusto, dice Hebreos 6:10, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Entonces, por lo tanto, la segunda lección es ¿cuál? Que en tiempos de crisis recordemos lo que hemos atesorado en los tesoros de Dios. Servirle a Él, haciendo la tarea, el llamado que nos ha hecho, cumpliendo a cabalidad, siendo fieles, obedientes, sinceros, teniendo fe, creyendo en Él, paciencia y esperando que Él es el Dios Todopoderoso. Segunda lección. Recuerda que tenemos tesoros celestiales, que hemos hecho una tarea, que hemos sido fieles y obedientes, y eso vale más que dinero. Tercera lección, humillarse delante de Dios. Dice: y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Un rey llorando? Sí. El rey Ezequías estaba quebrantado. Físicamente, ¿quién no? Su cuerpo estaba enfermo y quebrantado. Cuando uno está enfermo, uno se quebranta, hermano. No tiene fuerzas, no tiene ánimos. Pero hay el hálito de vida del Espíritu que Dios nos dio, que es el que nos sostiene, nos ha sostenido y nos sostendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Para clamar por un milagro, era necesario y es necesario que el corazón se quebrante delante del Señor. Entonces tenemos que comprender que para poder estar de pie delante de cualquier gigante que tengamos que enfrentar, tenemos que estar primeramente de rodillas, quebrantados delante de nuestro Dios, humillados ante el Señor. Entonces la segunda lección es: humillémonos delante de Dios. Tercera lección: humillémonos delante de Dios antes que seamos humillados por los hombres. Quizás la crisis que está enfrentando usted hoy le ha quebrantado, física, anímicamente, económicamente, pero es necesario quebrantar nuestro corazón delante del Señor para poder clamar por un milagro. Es necesario humillarnos y reconocer que solamente nuestro Dios nos puede ayudar en este tiempo de angustia, sea cual sea. No llore usted ante los hombres,
llore ante Dios. Derrame sus lágrimas allá en la intimidad, en esa oración personal que usted tiene con Dios, que usted puede decirle, Señor, aquí está mi vida. Mire, la Biblia dice, la palabra de Dios nos da una garantía para aquellos que vienen delante del Señor con un corazón quebrantado, contrito y humillado. Dice la Biblia, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17 dice eso. Mi hermana, mi hermano querido, en la palabra de Dios podemos ver a otro gran rey que se humilló y quebrantó su corazón delante del Señor en los tiempos de angustia. Ese rey fue David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 17 dice, vea lo que dice. Y Natán se volvió a su casa, el profeta. La historia la conoce usted. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, siendo el rey. Mire hasta dónde se humilla un hombre de Dios. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Entonces, en los momentos de dificultad, aprendimos de Ezequías. Humillémonos delante del Señor. Vale la pena vivir una vida de humillación delante de Dios. Hágalo con frecuencia, mi hermana, mi hermano querido. Es una tercera lección. La cuarta lección. Dios puede cambiar las noticias tristes en noticias de gozo y alegría. Y eso fue lo que pasó. Porque después de que le dio la noticia, el profeta Isaías, a Ezequías, también dice, y antes que Isaías, versículo 5, 4 y 5, y antes que Isaías saliese hacia la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, el profeta. Y Dios le dijo, oye, vuelve y dígale a Ezequías, príncipe de mi pueblo, mire cómo yo lo he tratado. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración. Dios oye la oración y cambia la noticia triste en noticias de alegría y de gozo. Y he visto, dice el versículo 5, tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y le dice Dios a Isaías, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Para que le dijera a Ezequías, hermanos, Dios es misericordioso y conoce la actitud de un corazón arrepentido, de un príncipe de su pueblo, de alguien que ora creyendo. Y esa es la actitud de un verdadero cristiano, un líder o un creyente simplemente, con un corazón dispuesto. Y Dios bendice esa oración. Él da respuestas y cambia la tristeza. La noticia triste la cambia en gozo, en alegría y en esperanza. Y eso es la cuarta lección que aprendemos de esta pequeña historia. Y una quinta lección y terminamos en esta hermosa mañana. Dice que Dios le añadió días. Es decir, Dios añade días a nuestros días y años a nuestros años. Esa es la quinta lección. Versículo 6. Y añadiré a tus días 15 años. Oh Dios mío. Y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Qué maravilloso es ver que el mismo profeta Isaías, que le llevó una noticia triste de muerte al rey Ezequías, fue el mismo que Dios usó para llevarle una noticia de vida
de gozo y de alegría, de que le daba a Dios más años de vida. Mi hermana, mi hermano querido, el Señor lo cambia ese día de tristeza, ese día de aflicción, en un día de gozo. Y eso mismo puede hacer con su vida hoy o con alguien de su familia, si usted puede creer. La Biblia dice en el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Hoy Dios puede cambiar su tristeza en alegría. Solamente confiemos en Él. Solamente no perdamos la esperanza que el Dios de Ezequías, el mismo Dios nuestro, y es el que está aquí en esta mañana con usted y conmigo, y que a través de este canal de difusión Dios nos da la oportunidad de compartir esta palabra bendita para muchas personas que hoy están pasando por una enfermedad, por una crisis, por una circunstancia cualquiera que sea. Vamos a orar creyendo en estas 5 lecciones. Tómelas y apropiese de ellas y dígale: Dios, yo también quiero recibir como recibió Ezequías esa respuesta de bendición. Primero, no se rinda. Segundo, en tiempos de crisis, recuerde lo que usted ha hecho en la obra de Dios. Usted no ha hecho nada, comience a hacer desde ya. Haga algo en obediencia, en fidelidad a Dios. Y la tercera lección es: humíllese delante de Dios. Humíllese delante de Dios. Es mejor humillarnos delante de Dios que tener que recoger despojos o que lo recojan a uno con cucharita. Y una cuarta cosa, Dios puede cambiar las noticias tristes en noticias de gozo y alegría. Y una quinta, Dios añade días a nuestros días y años a nuestros años. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias por tu palabra. Ahí quedan estas 5 lecciones para que cada uno de nuestros amados oyentes reflexione y podamos en el nombre de Jesús recibir esta palabra preciosa para que llene nuestro corazón, para que nos haga pensar diferente y que aunque venga la crisis o estemos en crisis, aunque venga la dificultad o estemos en dificultad, aunque venga la enfermedad o estemos en enfermedad, o alguien esté pasando de nuestra familia, de nuestros compañeros, vecinos, etcétera, de nuestros hermanos, por una crisis. Señor, estas 5 lecciones en Ezequías nos invitan a creer en un Dios todopoderoso, a saber confiar, a saber creer y no rendirnos, sino recibir de parte de Dios la respuesta en bendición. Ese es en el Dios que creemos. Ese es el Dios nuestro. Ese es nuestro Padre, que envió a Jesús para darnos amor, perdón y salvación y restauración total. Señor, gracias por esta palabra preciosa. En esta hermosa mañana, haz que pueda ser útil para tantas personas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen, que nos acompañan, que oran por nosotros, que nos ayudan, bendito Dios, y que juntos servimos al Señor. Señor, gracias por tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, buenos días, Dios los bendiga. No olviden esas 5 lecciones y Dios se glorificará en su vida. Y compártalas con todas las personas que usted considere que es pertinente. En el amor de Cristo. Buenos días, Dios les bendiga.